Muy bien, familia, vamos a iniciar. Shabbat Shalom. El Eterno les bendiga. Vamos a comenzar con esta última porción del libro de Éxodo y terminamos con conteos, con tareas, el conteo de la construcción del tabernáculo. Entonces, hay cosas bien interesantes. La Torah siempre nos enseña de muchas maneras cómo comprenderla, cómo entenderla. Eh, Hashem es tan bueno que nos deja múltiples formas en la Torah de cómo aprender y sin llegar a torcer nada. Todo lleva una secuencia, todo funciona de la misma manera, todos siempre son patrones. Entonces es encontrar esos patrones y poder aprender y discernir. Muy bien. Vamos a hacer la oración por la lectura de la Torah. Barujet, Adonai, Ameborach. Barujet Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bachar manu mikol hamamim benatan lanu et torato, Barujet Adonai noten haTorah. Amén. Ok, de esto lo vimos la semana pasada. Terumá, Tetzabé, Kitizá, Mayahel y Pekudei. ¿Sí? Desde que Israel decide llevar una ofrenda de corazón a Hashem, eso es lo que Hashem les pide a Israel. Entonces les pide traer una ofrenda de corazón, la terumá. Desde ahí, a Pekudei nos enseña cómo el pueblo de Israel tuvo un costo por levantar el tabernáculo. Todo cuesta. Y levantar o restituir a Israel tiene un costo. Entonces va a haber un costo por levantar el tabernáculo. Pero hay algo bien, bien interesante. ¿Cómo se levanta ese tabernáculo? Y si somos un templo, si Shabbat es un templo, si muchas veces relacionamos el templo o el tabernáculo, el Mishkan, ¿cómo poder conectar esta porción con nosotros? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto nos cuesta levantar un tabernáculo para Hashem? ¿Cuánto nos cuesta entrar al Shabbat? ¿Muy caro? No, no nos cuesta nada. No, sí nos cuesta. Dejar de trabajar te cuesta. Dejar de hacer lo que estamos haciendo te cuesta trabajo. Pero luego cuando entiendes que dejar de hacer eso, tienes una paga mayor. Tienes algo mejor para tu familia. Tienes una bendición para ti, no nomás para ti, sino para tus hijos también. Cuesta al principio, hay un costo por levantarlo, ¿sí? Y en sí nosotros también nos cuesta dejar la rutina que tenemos de 6 días, trabajar, 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 y es parar para entrar al tabernáculo, para entrar al Shabbat. Y es difícil, porque tenemos un rol, tenemos una rutina, y muchas veces llegamos a Shabbat apenas raspando, ¿no? Entonces cuesta trabajo entrar al Shabbat. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para entrar? Empezar cada vez a irnos quitando cosas, que un día antes empecemos a preparar todo, que 2 días antes empezamos a preparar todo. Y en esta porción nos enseña el Shabbat. Sin decir ni una sola palabra, nos enseña el Shabbat. ¿Sí? Shemot, el libro de Shemot, hoy lo terminamos. Y si solamente leemos el primer versículo y el último, porque somos bien flojos y no quisimos leer todo el libro. Dice, bueno, lea el primero y el último, ahora de qué se trata. Primer versículo, Shemot 1:1, Éxodo 1:1, dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron a Egipto con Jacob, cada uno entró con su familia. Todos los hijos de Israel que van a entrar. ¿Sí? Hashem nunca perdió, aún en Egipto, nunca perdió la línea de cada uno de ellos. Y si nos vamos a Shemot 40:38, dice, porque la nube de Adonai estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Entonces quiere decir que Hashem, desde un principio, tiene quiénes son los hijos de Israel. ¿Para qué? Para habitar con ellos. O sea, la construcción del Mishkan, Shemot nos habla perfectamente de la construcción de un Mishkan. Y no inicia directamente en la tierra. La construcción del Mishkan inicia estando en el exilio. Si nosotros somos un tabernáculo, somos un templo, ¿dónde inicia la construcción?
¿Tenemos que estar en Israel para iniciar a construirlo? ¿O Egipto? ¿Dónde vivimos? Empezamos a construir algo donde vivimos. Hasta que logremos estar reunidos, como dice este versículo, el último, todo Israel estaba reunido y Hashem nos protegía. ¿Sí? Entonces este libro, yo creo que es bastante claro, que nos enseña la construcción del Mishkan, la construcción del tabernáculo. Muchos de los versos, a veces los pequeños detalles que a veces no tomamos en cuenta, tienen mucho, mucho significado. Y por ejemplo, aquí inicia la porción, Shemot 38, 21 al 23, vamos a leer, y lo vamos a leer otra vez porque tiene varias cosas que decirnos. Entonces, estas son las cuentas del tabernáculo del testimonio, las que se hicieron por orden de Moshe, por obra de los levitas, bajo la dirección de Itamar. Una de las cosas que tenemos que entender, las hicieron por orden de Moshe, por obra de los levitas. ¿Sí? Una de las construcciones o una de la restauración, porque parece que Israel viene del exilio, Israel viene de Egipto, Israel viene a que Hashem habite entre ellos. Y yo sé que había encargados de la obra y tenían un talento, pero era bajo los levitas. Y esta semana había no discusión, sino una diferencia de opiniones, o llamarlo así. Cuando en el Nuevo Testamento te habla de apóstoles, profetas, y te habla de varias personas, y muchos dicen, bueno, es que ahora hay diferentes funciones. El Nuevo Testamento ha cambiado eso y ahora son diferentes funciones, y realmente las funciones son las mismas. Eso de apóstoles, profetas, ungidos, son levitas, los encargados de dar la instrucción a los levitas. Los profetas, cuando llevaban siempre que llegaba un profeta era mal augurio, ¿no? Llegaba un profeta y ¿qué estamos haciendo mal? Pero los profetas eran levitas también. El 95% de los profetas eran levitas, que conocían la instrucción. Y todas esas personas conocían la Torá. Y todas esas personas pasaron por lo menos 5 años instruyéndose. ¿Sí? Por lo menos 5 años. Entonces, ¿cómo puedes instruir a un pueblo? Si llegaba un profeta que tenía 6 meses, imagínate el desorden que va a poner. Y ahora se han levantado mucha gente, la verdad, hay mucha gente levantándose, poniendo sus propias palabras. Entonces tenemos que aprender. Hashem no cambia. Hashem nunca ha cambiado. Hashem dio su palabra y dijo esto va a ser así. Si leemos el Nuevo Testamento y entendemos cosas diferentes, cosas nuevas, tengamos cuidado. A lo mejor no estamos entendiendo realmente qué es la palabra de Hashem. A lo mejor estamos torciendo algo. Si lo que está en el Nuevo Testamento no viene en el Antiguo Testamento, vuélvalo a estudiar. No lo descarte. Lo está entendiendo mal. Lo está entendiendo mal. ¿Sí? Entonces, los levitas bajo la dirección de Itamar, el hijo de Aarón, Besalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. El primero pone a Besalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y luego hizo todas las cosas que Adonai mandó a Moshe. Y con él estaba Aholiab, hijo de Abisamac, de la tribu de Dan. Artífice, diseñador, recamador, en azul, púrpura, carmesí y lino fino. Acordémonos de este orden. Ahorita lo vamos a ver. Azul, púrpura, carmesí y lino fino. ¿Sí? Hashem no se equivoca. Hashem pone todas las cosas en orden. Cuando dice que nuestro pecado es como la grana, ¿qué color es la grana? Carmesí, rojo, rojo. ¿Y lo va a cambiar a qué? Blanco. ¿El lino fino qué color es? Es blanco. ¿Sí?
O sea, Él va a cambiar nuestro pescado no, nuestro pecado en algo blanco. ¿Sí? Pero bien, mencionó primero a Bezalel y luego mencionó a Oliab. Pero tienen una tribu, Judá y Dan. ¿Y qué tienen que ver ellos? Si todo sucede exactamente igual, todo lleva un patrón para construir el tabernáculo. Pregunta, ¿el Mishkan se movía? Sí. O sea, tenían que desarmarlo y lo tenían que volver a armar. ¿Sí? Entonces, al momento de desarmar y volver a armar, tiene que llevar un orden. Hashem pone un orden, ¿no? ¿Será ese el orden? Judá y Dan. ¿Tendrá lo que ver ellos dos? ¿Tendrá lo que ver la tribu? ¿Se acuerdan del orden de las tribus? ¿Cómo se movía el Mishkan? Primero el arca, Hashem primero, Judá, el que iba por adelante, y Dan al último. ¿Sí? Así se movió el Mishkan. Exactamente como se construyó y exactamente como te lo dice la Torah, primero Bezalel, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y luego Aholiab, de la tribu de Dan. Entonces se movía conforme a la construcción. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Qué bueno. Ahorita me lo explique porque ya me revolví. Entonces, cuando dice que Judá tiene el cetro, Judá va adelante. En la construcción del Mishkan, si se va a reconstruir el nuevo templo, ¿quién tiene el cetro? Va adelante. ¿No? ¿Sí? Los dispersos van atrás. Ahora, no quiere decir que los dispersos no tienen una función. ¿Sí? También tienen una función. Dentro de lo... ¿Se acuerdan? Estos son los cuatro, Judá, Rubén, Efraín y Dan, son los cuatro seres de alrededor del Mishkan. Pero dentro de ellos va Gerson y Merari, Coat, ¿y quién va aquí? Todos estos son levitas. Gerson, Merari y Coat son levitas, todos. Pero ellos son del linaje de Aarón. El linaje de Aarón. Y entonces, ¿qué pasaba en el arca? Hashem cuando construyó el arca hizo una mención. Yo desde ahí les voy a hablar. En medio de los querubines, yo les voy a hablar. Entonces, hoy en día, yo les aseguro que va a haber mucha gente, y si les habla conforme a la Torah, conforme, son como levitas. Hashem está usando para volverles a hablar, para construir de nuevo el Mishkan. Pero cuando te empiezan a hablar cosas que no tienen nada que ver con la Torah, y porque el Espíritu les está hablando, alguien les está diciendo, tengan cuidado, mucho cuidado. Si no es conforme a la Torah, ¿sí? Prácticamente se eliminan solos. Solo se eliminan. Si se va a volver a construir el tabernáculo, que eso va a volver a suceder. Y si ves los bloques son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bloques perfectos. 7 milenios, 7 días de la semana. Todo Hashem lo hace de una manera perfecta. ¿Sí? Entonces, Dan significa juez. ¿Sí? Una vez que se construye el Mishkan, hay un juez. ¿Sí? En Apocalipsis, por eso vemos cuando se levanta el tabernáculo, vemos 24 ancianos, vemos uno sentado en el trono. ¿Por qué? Porque el juez se va a sentar a juzgar al pueblo. ¿Sí? Si no me cree, cuando lleguemos allá. Por cierto, es el águila. Recuerda que Hashem nos saca con alas de águila. El animal, el último animal es el águila.
¿Sí? Ok, entonces, volviendo a ese versículo último que leemos, dice, y con él estaba Oliab de Ahisamac, de la tribu de Dan, artífice, diseñador, recamador de azul, púrpura, carmesí, lino fino. Nos mencionan los colores. ¿Y qué son esos colores? Puede ser el arco iris, pero si tú ves el púrpura, es este lugar. Y tiene el carmesí o el rojo, es este lugar. Es el arco iris. Pero se está mencionando dos colores. Esos son los colores que podemos ver. ¿Sí? Hay muchísimos colores. Dentro de estos colores hay una mezcla de colores, pero es nuestro espectro de visión. Hay colores o luz de este lado y hay luz de este lado, que no la podemos ver. ¿Sí? Cuando fuimos a la escuela, nos enseñaron los espectros de colores y los espectros de... ¿Saben cómo se mueve la luz? O el cable. Son ondas, son ondas. ¿Sí? Son ondas que se van moviendo. Estas 400 a 700 son las 400 nanómetros la onda, es la longitud de la onda. Mientras más pequeña la longitud, más energía. Mientras más grande, menos energía. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. Si se va más grande, 700, son los rayos infrarrojos, las ondas de radio, televisión, FM, AM. Sí, son ondas muy grandes. Alcanzan, pero son ondas muy grandes. Y si te vas hacia abajo, son los rayos ultravioleta, rayos X, rayos gamma. La longitud de onda se va haciendo más pequeña. ¿Sí? La luz se mueve de cuenta que así, va haciendo como ondas. Nunca he ido a un lugar que está así en alto, como un mirador de noche y que en una parte muy alta y ves la luz hacia lo lejos y es como que la luz se prende y se apaga. ¿Sí? Bueno, la luz se prende y se apaga realmente. La luz que vemos aquí se está prendiendo y apagando. El problema es de que, como es tan rápido, no lo percibimos. ¿Sí? Lo pueden ver a veces en las cámaras de los carros, cuando ponen la reversa y traen un carro atrás y el carro de atrás parece que está prendiendo y apagando el foco. ¿Sí? Lo puede ver porque la cámara que tiene no toma un video constante, sino toma fotos, muchas fotos por segundo, pero entonces usted puede ver porque no están sincronizadas la frecuencia de su cámara con la del carro, entonces usted lo va a ver como que se prende y se apaga. Alcanza a ver eso. Entonces, habiendo dicho eso, los ondas o la luz, que sigue siendo luz esto, es como se mueve el mundo, es la comunicación del mundo, y la onda se va haciendo más grande. Entonces, ¿de dónde salimos nosotros? Si éramos una luz, ¿venimos de este lado o venimos de este lado? Las ondas de este lado penetran. Los rayos X se pueden atravesar el cuerpo. ¿Por qué? Por la energía que generan. Entonces, mientras más pequeña la onda, la energía es mayor. ¿Sí? Mientras más se va cerrando la onda chiquita, más chiquita, más chiquita, más chiquita, es mayor. Entonces, si el hombre antes era luz, ¿qué tipo de luz sería? Como este tipo. ¿O no? Si lo vemos como las matemáticas al principio, todo hay un origen, ¿no? Cuando tenemos el cuadro ese, una cruz, tenemos el origen. ¿Y el origen cuánto vale? Cero. Entonces tú te vas bajando y mientras más vas bajando, más vas llegando a cero.
Pero vas llegando al origen. Entonces, de aquí del origen se fue expandiendo a lo más grande. Salimos del Edén y se fue expandiendo. ¿Somos luz? ¿O no? La Escritura dice que seamos luz. ¿Qué tipo de luz? Todo esto que les digo es luz. Esto no lo vemos, solamente este es el espectro que podemos ver. Pero hay otro tipo de luz que no podemos ver. Cuando habla de ángeles, ¿qué son? Luz. Cuando el hombre estaba en el Edén, era luz. Dice que no sabían que estaban desnudos. Una vez que pecaron, pudieron verse. Pero antes eran luz. Muy probablemente era algo así. Ahora, lo interesante es de que mientras más te alejas, llegas al rojo. Y en la escritura, ¿el rojo qué representa? ¿Edom? ¿Qué quiere decir Edom? Rojo. ¿Quién está más cerca de Hashem? ¿Edom? O Jacob. Pues quiere decir como que si te vas alejando más, eso es más rojo. Digo, no quiero decir que esto es el infierno ni nada, pero mientras más te alejas, mientras estás aquí, te estás más lejos del origen. Si el hombre empezó aquí, este es el final. ¿Sí? Eso solo es en los colores. Entonces, ¿cómo puedes volver a juntar todo? Esto lo vemos también en la escuela. Lo blanco se dispersa con un prisma. Entonces Hashem está tratando de volver lo que éramos al plano original. ¿Tiene sentido o no? Entonces, ¿cómo lo va a hacer Hashem? Si Hashem quiere volvernos a meter al Edén, si Hashem en su creación, día 1, día 2, día 3, terminó y descansó y dijo que era santo, y lo vemos que el séptimo día es un Shabbat, es como un templo, y luego tenemos 7 fiestas. Iniciamos en Pesach, terminamos en Sukkot. Entonces yo creo que la fiesta de Pesach, que es la que viene próximamente, nos va a enseñar algo. ¿O no? ¿Sí? Yo también creo que sí. Entonces, cuando le pidió Hashem a Moshe, levanta el tabernáculo, aquí empieza en Shemot 41:3. Dice, luego Adonai habló a Moshe diciendo, en el primer día del mes, del primer día del mes primero, harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en el arca el testimonio y la cubrirás con el velo. Muy general, ¿no? Vas a levantar el tabernáculo y lo terminas. Todavía no le da instrucciones de lo que va a suceder en cada paso, pero levantas el tabernáculo y lo terminas. Lo interesante es que el primer día del mes lo menciona. ¿Cuándo es el primer día del mes? Aquí Hashem ya les había dado una nueva instrucción. Este será el primero de los meses para ustedes. Nisan, o el mes de Ab, mes de Abid, ¿verdad? En el mes de Abid tenemos varios números. Aquí le está diciendo Hashem, el día primero. ¿Qué pasa el día 10 de Abid? Se separa el cordero. ¿Qué pasa el día 14? Pesa, se sacrifica el cordero. ¿Sí? Salud. ¿Qué pasa el día 15? Panes sin levadura. Esto lo vimos justamente cuando Mashiach fue crucificado. ¿Qué pasó el día 17? Que era un Shabbat. Terminó, porque dijo que iba a estar 3 días, ¿no? Aquí terminó algo. Fue levantado al cumplirse los 3 días. Y el domingo 18, o conocemos como domingo, ya no estaba.
¿Qué empieza ahí ese domingo? Se celebra otra fiesta. Primeros frutos. ¿Sí? Ahorita vamos a ver qué significa. Y luego por 7 días vamos a celebrar fiesta del 15 hasta el 21. Pan y sin levadura. Terminas la fiesta y es como una señal, un convenio. Entonces, en esos 22 días, cada una de las letras, está la letra Aleph, Yud, la 10, Num, la 14, Samer, la 15, Pei, la 17, 18, Sadi, Ken, Shin, 21 y Tab, 22. ¿Sí? Estamos viendo nomás el mes de Pesa. ¿Sí? ¿Se ha fijado que las fiestas de otoño son muy parecidas? ¿O no? Sí, ¿no? También tenemos Sukkot, el día 15, por 7 días, hasta el 21, y el 22 tenemos ¿qué? Shemini Atzeret. Comenzamos de nuevo. Tab. Entonces, tiene algo que ver que la palabra Hashem sea cumplida, ¿o no? ¿Sí? Muy bien. Vamos a empezar con la primera. El día 1, Aleph. Aleph, pues lo conocemos. Aleph tiene que ver la gematría 1, 26 o 1000, que es el fuerte, el poderoso, el líder. ¿Sí? Es el inicio. Es el que Hashem le dijo a Moshe este día. Él está ahí. Hashem está dando instrucciones. Entonces, el día 10 vimos que era la separación del cordero. ¿Sí? En la letra Yud. Y la letra Yud tiene que ver con una mano cerrada. ¿Sí? En el paleo hebreo, una mano cerrada. Trabajar, tirar, adoración. Ese día se separaba el cordero. O ese día apartaba a Hashem. Al pueblo le pedía a Hashem que sacara el cordero y lo preparara el día 10. Que fue el día que llegó Mashiach al tabernáculo, cuando movió las mesas del templo, fue exactamente ese día. El día 10 y volteó las mesas. Y el día 10, en la época de Mashiach, era un Shabbat. Ese día fue Shabbat. ¿Sí? Entonces, la Yud nos representa algo bien interesante. Job 8:15 al 20 dice, aunque tu principio ha sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Israel va a ser algo pequeño, pero al final va a ser muy grande. ¿Sí? Empieza con la letra más pequeña del alefato y termina con la letra más grande. Aquí dice Israel. Entonces, ha sido una nación que ha marcado una tendencia en los últimos 70 años. ¿Qué inventos conoce israelíes? Los Levites, los levitas. ¿Qué más? Realmente el mundo funciona gracias a los inventos de ellos. El wifi, el celular. ¿Qué más? Google, judíos, Facebook, medicinas también. Tienen el 20% más o menos de los premios Nobel son judíos. 20% de todos los premios Nobel de la historia son personas judías. Yo creo que han aportado una gran parte a la humanidad. ¿Sí? Ningún otro país, ninguna otra nación tiene tantos. Entonces, es un remanente pequeño. Es algo pequeño. Pero así como nosotros somos pequeños remanentes en todo el mundo, Hashem tiene un llamado para cada uno de nosotros. Bereshit 18:32 dice, y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor y hablaré solamente una vez. Quizá hay 10, no lo destruiré, respondió, por amor a los 10. Hashem no iba a destruir Sodoma por amor a 10 justos. Era Abraham negociando con Hashem. Entonces, si hay 10 justos esparcidos entre las naciones, no destruye el mundo. ¿Sí? Entonces yo creo que Hashem tiene
algo separado, algo apartado. Así como había un cordero apartado, así como apartabas el cordero, había un plan de redención. El número 14 tiene que ver con la letra Nun. ¿Qué es la Nun? Una semilla. Entonces era que a partir del sacrificio de Mashiach iba a haber la esperanza, pudiera haber una entrada. ¿Qué piensa? ¿Cómo plantar semillas? Como un árbol que planta semillas. Fíjese lo que, recuerdo, la historia la hemos contado muchas veces cuando de Rabí Yehoshua ben Levi, cuando decía cuándo viene Mashiach. Y que le dijo, hoy, que fue y lo buscó a Roma y que se encontró el Mesías. Dice, ¿cuándo vuelves? ¿Cuándo vienes? Y le dijo, hoy. Y él regresó y estaba muy emocionado porque hoy le dijo al rabino, hoy llega Mashiach. Lo vi en Roma y dijo que venía. Y pasó el día, no volvió. Pasó el día, no volvió. Otro día no volvió. Y volvió a buscarlo, dice. Esas son las palabras que le dijo. Hoy, si has hecho caso a mi voz, si retornas a Dios y sigues las leyes de la Torah, vendré. Mientras tanto, quedo esperando. Quedo esperando hasta que Israel escuche a Hashem, vuelva a la Torah. Y una vez que vuelva a la Torah, vengo. Mientras tanto, espero. Interesante. Luego pueden leer Salmos 95, 1 al 7. Dice exactamente lo mismo. La letra Nun tiene dos letras. Una Nun, que es como doblegada, humilde, y una Nun erguida. ¿Sí? Entonces, recuerda esta Nun porque la vamos a ver al último. Mientras construimos el tabernáculo con dos palabras, Mishkan y Oel. Más recuerda la Nun. Lo que me recuerde también porque luego se me olvida. Rashi dice que la persona que de por vida está inclinada y es sumisa, que se subordina a la ley y al orden de la Torah y a Dios, en el mundo por venir llegará a erguirse alto, pues Dios lo bendecirá con amplia recompensa. Entonces quiere decir que si una persona es una semilla, tiene que ver con una semilla. Si él es humilde, él se somete, Hashem lo va a levantar. Hashem lo va a restituir por la humildad de someterse a la voluntad de Hashem. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó con Mashiach? Fue humilde. El día 14 se sometió a la voluntad. Oímos en la madrugada del día 14, antes de ser entregado, ¿qué decíamos, Mashiach? Haz que pase de mí esta copa, ¿no? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se hizo la voluntad de Hashem. Se sometió, se humilló a Hashem. Y Hashem lo levantó de los muertos. ¿Sí? La humildad. Tiene que haber humildad para someterse a la voluntad de Hashem. Cuando no hay humildad, no existe la voluntad de Hashem. ¿Sí? Entonces lo levantó de los muertos. Lo que dice Rashi, en el mundo por venir, lo va a levantar. Es exactamente lo mismo. Cuando te sometes a la autoridad de Hashem, te va a levantar al final. ¿Sí? 15, Samech, ahí inicia algo. Primeros frutos, ¿verdad? Es el convenio que Hashem tiene con la humanidad. ¿Se acuerdan que la letra Samech, este es del día 15, y la letra 15 es Samech, su gematría es 60. ¿Cuántas generaciones era de Adán a Mashiach? 60 generaciones. ¿Será que ese día se estaba cumpliendo algo? ¿Será que ese día Hashem estaba cumpliendo el restaurar o abrirnos una puerta? ¿O qué piensan? ¿Sí? Es el día que empieza panes y levadura.
Un día que empieza panes y levadura. Si Mashiach duró ese tiempo, como el pan que viene del cielo, y la levadura representa el pecado, ¿él fue enterrado en pecado o no? No. Ese día comienza. Entonces, por eso la muerte no la halló culpable, porque entró la muerte, por el pecado. Pero si no hay pecado, la muerte no tiene autoridad. ¿Sí? ¿Y cuándo resucitó? Y fue enterrado el 14 casi al anochecer, antes del anochecer, porque Pesaj empezaba al atardecer. Él fue enterrado momentos antes de la puesta de sol. Entonces iba a durar 3 días y 3 noches, muy probablemente la resurrección fue exactamente en Shabbat, momentos antes de comenzar el domingo que conocemos. Sí, ahí se cumplirían los 3 días y 3 noches. Y si Él resucita en ese día, la letra 17 es la letra P, su gematría es 80. ¿Qué tiene que ver la letra P? Una boca abierta. Cuando Hashem creó al hombre, lo formó del barro. ¿Sí? ¿Cómo despertó el hombre? Soplo. ¿En dónde? En la boca. Boca, nariz. Necesitaba entrar al aire a su vida, ¿no? Entonces, si este día 17 resucitó Mashiach, ¿cómo sería también? Igual que el primer Adán. Abrió su boca. Tendría sentido que fuera la letra 80, la letra P. Ahora vamos a ver otros ejemplos. Moshe, él decía que no sabía hablar, ¿no? Era tardo del lenguaje. Pero Hashem lo eligió para sacar a un pueblo, ¿verdad? Dice, tú vas a ser como Dios. Tú vas a hablar lo que yo diga. Usó la boca de Moshe. ¿Y qué edad tenía Moshe? 80. Ah, interesante, ¿no? La boca empieza a hablar a los 80. Joseph, está más difícil. ¿Cuánto tiempo vivió Joseph? ¿Cuántos años? Más de 100. 100 y algo. 110. 110 años. ¿Cuánto tiempo estuvo Joseph hablando como si fuera faraón? Matemáticas. ¿Cuándo fue coronado? Tenía 30 años. Entonces de los 30 a los 110. ¿Cuánto es eso? 80 años. 80 años hablando como si fuera faraón. ¿Sí? ¿Tiene sentido o no? Ok, entonces, Yeshua resucita antes del anochecer de Shabbat, antes de iniciar el domingo, y en la mañana fueron a buscarlo, ¿no? Ese domingo en la mañana se celebra la fiesta de primeros frutos. Dice el Evangelio de Marcos que hubo sepulcros abiertos, que vieron gente muerta caminando. ¿Pudiera ser eso o no? Ese sería el día 18. El día 18 tiene que ver con la letra Jai, con Het, Yud, vida. ¿Será que ese día comenzó la vida? ¿Será que ese día se presentó como Mashiach, como una primicia delante de Hashem? ¿Será que ese día
Pudo haber resucitado muertos. Pudo haber presentado una primicia para presentarlos delante de Hashem. Ahora recordemos los años de los árboles. ¿Recuerdan? Los primeros 3 años son incircuncisos. Y el cuarto año, todo el fruto que den es para Hashem. Entonces, ¿será que Mashiach vino el cuarto milenio y el fruto que se levantó era para Hashem? Tiene sentido, ¿no? Quinto y sexto milenio va a dar más fruto, pero eso se recolecta hasta el sexto milenio. ¿Sí? Entonces, la letra 18 es Sadi. ¿Se acuerdan Sadi que tiene que ver con un Sadik? La gematría es 90. Un justo. En el paleohebreo tiene que ver con un hombre a su lado. ¿Será que Hashem tiene a alguien a su lado? ¿Será que se levanta alguien? Alguien, un justo, que se levanta para vida. Tal vez, ¿no? Y luego ya terminamos con Shin, el último día de la fiesta de panes sin levadura. ¿Y qué es Shin? Shin, no entendí. Shin viene algo, es bien especial esa letra. Es la letra con la que iniciamos el más grande mandamiento. Escucha Israel. Shema Israel. Shema Israel es el más grande mandamiento. Y es el mandamiento que tenemos que hacerlo al levantarnos, al acostarnos, todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, Shabbat Shavua. ¿Se acuerdan cuándo celebramos Shabbat Shavua? Si no se acuerdan, que bueno, yo tampoco me acordaba. Shabbat Shuvah, perdón, Shuvah. Shavua es otra cosa, ¿no? Digan de perdido a ver si le pegan algo. Cualquier día, no sé. La palabra Shuvah tiene que ver con Teshuvah. Teshuvah es regresar. La Shub, la Shub tiene que es unir a la casa. La Shuvah Baita, volver a la casa. Yom Kippur, muy bien. No es Yom Kippur, pero es entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. El Shabbat entre Rosh Hashanah y Yom Kippur es el Shabbat Shuvah. ¿Sí? Es el Shabbat de retorno. Es el Shabbat que hacemos Teshuvah y volvemos a casa. ¿Para qué? Para ser enjuiciados. ¿Sí? Y esto es lo que las personas hicieron Shema. Escucharon a Shema. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Ok, la letra Shin, su gematría es 300. Kafar, ¿se acuerdan qué es Kafar? Cubrir. Con 20 más 80 más 200, ¿eso cuánto es? 300 otra vez. Entonces Shin y Kafar comparten una gematría. Kafar es la raíz de qué? De Kippur. Yom Kippur es la raíz de Kafar, de cubrir. Cubrir o hacer expiación. Esa es la traducción para Kafar. ¿Sí? Entonces, viene también otra fiesta. Purim. Purim tiene la misma. Yom Kippur es Yom HaKippurim. Y ahora tenemos la fiesta de Purim. ¿Y de qué se trata la fiesta de Purim? No me quedé disfraces porque ¿cuál es la esencia de la fiesta? Yo sé que se disfrazan y redención. Es de la reina Esther. Hay que leer el libro de Esther en esta semana. Entonces,
la historia de la reina Esther era que el pueblo de Israel estaba destinado a morir. Y hubo una salvación para ellos. Al final de los días a Israel lo van a querer eliminar. Hay una salvación para ellos. Hay un kafar, hay una cobertura. ¿Sí? Kafar tiene que ver con cobertura. En Purim y en Yom Kippur existe esa cobertura. Ya lo que los sabios dicen me llama la atención y no lo veo tan irreal, sino que todo después de leer el libro de Esther, que tú puedes hacer cualquier petición delante de Hashem. Puede ser tu oración y una petición delante de Hashem y es escuchada. Y tiene una equivalencia a Yom Kippur. La diferencia de Yom Kippur es que pasa a juicio ya. Entonces, Bereshit 6:14. Alguien que me lea Bereshit 6:14. Y en español es cubrió el arca, o nuestras traducciones vienen calafateó. ¿Sí es eso o no? Bueno, esa palabra, calafatear o cubrir, escafar. Esa es la palabra calafatear, que no existe ahorita en español, nunca la usas, ¿verdad? Digo, eso nomás viene en la escritura, no la usas hoy en día en el español, pero tiene que ver con cubrir. Ponerle, sí. Lo que usaban en la antigüedad que ponían como el chapopote arriba, la cosa esa negra que le ponían a los techos, es eso, la brea. Entonces, cafar. ¿Para qué puso esa cafar? Para no morir, para que la palabra de Hashem no muriera. Entonces, desde un principio vemos cómo Hashem siempre está cubriendo a su pueblo. Siempre tiene una cobertura a su pueblo. Siempre es como un escudo. Por eso oramos en la mirada, escudo de Abraham. Es como un escudo, es una protección, es un cafar. ¿Sí? Entonces, y aquí termina la fiesta. El día 21, lo que es la fiesta del primer mes. Y la fiesta es similar en el día 7. O sea, el primero tenemos una fiesta muy similar al día 7. Tenemos muy similares los días. Pero en septiembre, o en el séptimo mes más bien, tenemos una adicional. ¿Y cuál es esa? El día 22 o el día 8, un Shemini. Y se cumplen 22 días. Shemini tiene que ver con su gematría número 400 y significa que es una señal, una marca, algo que Hashem estableció, algo que Hashem prometió. La promesa de Hashem es volvernos a llevar a la tierra. La promesa de Hashem es volvernos a llevar a casa. Y ahí se cumple la promesa. Entonces, el Tav tiene varios símbolos dentro de los sabios. Y uno que menciona es simboliza aquel que es perfecto en todos los niveles. Yeshua es perfecto. Y dice que sin humildad la perfección se convierte en arrogancia. Una persona puede ser realmente perfecta, pero si no tiene humildad, es perfectamente arrogante. Tiene que existir la humildad. ¿Sí? Entonces, cuando Yeshua menciona, yo soy la Aleph Tav, pregunta, ¿él es Dios? En Isaías leemos que Hashem es el Aleph Tav. Y muchos van a decir, mira, aquí está Aleph Tav, dice yo soy el Aleph Tav, es Dios. Él está desde el principio. La escritura que no, él está desde el principio con Hashem. Pero él es el Tab. Tab es una señal, firma, marca. Es la señal que tiene Hashem para restaurar a su pueblo.
Cuando dice yo estoy desde el Aleph hasta el fin. Yo inicio y termino. Termino pero como una señal. Cuando el pueblo iba a ser, cuando iba a volver, Mashiach vino, murió, resucitó y dijo, vuelvo, pero voy a dejarles un consolador, el espíritu de Hashem, el Ruach. Él nos traerá a casa. Nunca dijo que Mashiach los iba a traer a casa. Nunca mencionó a Mashiach, yo los traeré de vuelta a casa. Es Hashem. Él abrió la puerta que tenemos al final. Él nos muestra un camino que tenemos que seguir. Pero no nos está hablando Él para que volvamos. Y ahorita lo vamos a ver. Dos palabras de Mishkan y Oel, y nos vamos a dar cuenta que realmente no es Mashiach el que nos está llevando a casa. Él es la puerta, pero es Hashem el que nos va a llevar a casa. Cuando este Abraham compró Macpela, ¿se acuerdan de Macpela? En esa cueva se enterraron los 6 patriarcas, 400 shekels, ¿verdad? Como una señal, como un pacto, como un convenio. ¿A quién se la compró? A un señor que andaba vendiendo tierras, ¿no? Un eteo. Ahí está escrito. Ahí está abajo. Al lado del 50. Efrón. Efrón. Ain, Pei, Resh, Nun. Y Efrón tiene la misma gematría de 400. 50 de Nun, 200 de Resh, 80 de Pei y 70 de Ain. Lo sumas, te da 400. Entonces tú puedes entender, dices, Abraham compró en 400 shekels. 400 tiene que ver con una señal. A una persona que su nombre en su gematría vale igual 400. ¿Será que Abraham vio algo en eso y dijo, ok, 400 será? Porque salen muchos estudios que dicen, estaba muy cara. O no, pero no importaba. No importaba. Hashem ya le había prohibido para comprar eso. Y no negoció nada. Cuando vemos, cuando iba a estudiar Sodoma y Gomorra, cómo él negoció con Hashem. Cuando se trataba de vidas, cómo él negoció con Hashem. Pero aquí sabía que era algo más allá. Sabía que lo que estaba comprando era barato, era regalado. Pero era una señal de Hashem. 400, el Señor vale 400, 400 pagamos. No se diga más. ¿Sí? Entonces, más o menos vemos cómo los mismos números nos van enseñando día tras día de las fiestas. Las letras también nos hablan y nos enseñan cómo construir el Mishkan. Luego Adonai habló mucho diciendo en el primer día, el primero del mes, harás levantar un tabernáculo, el tabernáculo de reunión. ¿Cuántas de las Biblias dicen eso, en las que traen? ¿Alguien trae otro? ¿Alguien dice otra cosa diferente? Se ven bien sospechosos todos, pero cierran los ojos como que ya no ven. Shemot 40, 1 y 2. En el versículo 2, ¿dice lo mismo? Menciona 2 veces tabernáculo. ¿Sí? Esa es una versión más nueva.
La versión más antigua dice tabernáculo y luego tabernáculo. En el inglés sí viene tabernáculo y tienda. Son dos cosas diferentes. ¿Sí? Entonces, el primero es levantar un Mishkan y el segundo un Oel. ¿Sí? Entonces, si vemos, primero se levanta un Mishkan y luego la tienda de reunión. Cuando vemos Oel, había una tienda también que estaba afuera en el lado este, que era donde Moshe vivía. Pero cuando se construye el Oel, siempre quise traerás pieles, ¿sí? Era para construir pues esta parte, la de adentro, donde está el lugar santo, el lugar santísimo. Y ahí se construía el Oel. Entonces, dice, y desde ahí te hablaré. O sea, ahí tenía una reunión Moshe con Hashem. ¿Sí? Abraham. Abraham tenía un Oel. Cuando llegaron los tres seres, los ángeles, dice que él estaba a la puerta de la tienda, a la puerta del Oel. ¿Sí? Y si vemos esa representación, Abraham en su Oel, y lo vienen tres ceros, tres seres, tres ángeles, pero el del medio es el que le habla. ¿Cómo es un tabernáculo? Construir el arca con dos querubines y Hashem habla del medio. ¿Sí? Entonces Abraham entendía cuando esos dos seres y el del medio habló, entendía que era Hashem hablándole en medio de dos testigos. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Ok, entonces lo primero que menciona Hashem es levanta Mishkan para una reunión. Son 7 letras. Y vamos a ver las 7 letras. 7 letras es algo que tiene que ver con la perfección. ¿Se acuerdan del Anún que les había dicho? En el principio Hashem se paseaba sobre ¿dónde? Las aguas. Men, Maim tiene que ver con las aguas. Y luego Shin, escuchar. No escuchó la voz de Hashem. ¿Sí? Kaf, Keter, corona. Se levantó Israel. Se levantó el sacerdocio. ¿O no? Y luego Nun, que hemos visto que Mashiach en humildad se sometió. Y la Nun, esta Nun que vemos es la Nun Sofit, la Nun que está levantada. No levantó de los muertos. Y luego Aleph y Hei. ¿Quién dijo Yeshua iba a hablarles a los discípulos, a los apóstoles, a los... El Ruach. El Ruach. ¿Ok? ¿El Ruach de Yeshua o el Ruach de Hashem? Hashem. Para levantar y reunir, esto es Oel, va a reunir. ¿Dónde los va a reunir? ¿Con un pastor? Lamed. Entonces aquí levantó al pastor y aquí va a reunirlo. Levanta un Mishkan para reunir. Entonces, en dos palabras, Hashem nos dice cómo se levanta un Mishkan, cómo se levanta un templo. ¿Tiene sentido? Hay preguntas. Bueno, pues el cuello. Una menorá, 7 letras. Bueno, de hecho las puse al revés. Obviamente yo sé que nosotros leemos por acá, pero llevando el orden de las letras hebreas, ¿no? Ok, ya vamos a terminar. Esta es la forma que Hashem nos lleva a construir. Se la dio a Moshe y vamos a ver si tiene sentido con lo que estamos haciendo nosotros. Dice Shemot 4, 40, 3 al 5. Y te pondrás en el arca de testimonio, la cubierta con el velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio y pondrás la cortina delante de la entrada del tabernáculo. Órdenes que Hashem dio.
Entonces, lo primero es el arca del testimonio. ¿Qué pasa en el arca del testimonio? Está la vara de Aarón, está el maná, las tablas. ¿Y qué pasaba en el arca del testimonio? Dos querubines, la presencia de Hashem. Hashem hablándote. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en Shabbat? ¿Será que Hashem nos dice, levanta el Mishkan? ¿Será que cada Shabbat Hashem nos dice, levanta el templo? Levanta el espacio sagrado mío. Y luego dice, meterás la mesa y la pondrás en orden. Hay que poner una mesa, hay que poner orden. ¿Han oído la palabra Shulchan Aruch? Shulchan, mesa. Aruch, ordenar. De hecho, hay un libro, Shulchan Aruch, y tiene que ver con el orden de una mesa. Y justamente esta semana, no sé por qué, pero coincidió que me estaban enseñando en la clase de hebreo, mesa, silla y todo eso. Dijo. Entonces, poner orden. ¿Alguna vez has leído el Salmo 23? Creo que es el salmo más famoso que conocemos, ¿no? Todo el mundo lo lee. Salmo 23 y hasta en católico, cristiano, lo que quieras, se lo sabe. ¿Sí? Vamos a leerlo. Porque nomás no sabemos. Vamos a leerlo como estábamos en el campamento antiguo, hasta donde lo leíamos. Vamos a leerlo igual. Y levántese un cristiano aquí para que lo lea. Díganme cuando lo tenga. Salmo 23. Son 6 versículos. Vamos a leer los primeros que siempre leíamos. ¿Quién lo lee? Solamente hasta donde leíamos antes. ¿Fuiste cristiana? No. 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 Sí, sí ya leíamos. Alguien que venga así del cristiano. Yo sí sé hasta dónde, pero. ¿No? Puro raíces hebreas aquí. Hasta el 4. Léele hasta el 4. Hasta ahí se leía realmente. Ok, léelo. Ahí llegábamos. Siempre estábamos hasta el 4 y ahí. Y era lo más ya. Con eso tenemos. ¿Verdad? Y era mucho. Faltaban 2 para terminar, pero con eso tenías. Realmente yo siempre leía hasta ahí. ¿Qué dice el 5? ¿Sabes qué es aderezas mesa? Shulchan Aruch. Preparas el orden. Preparas el Shabbat. Eso es aderezas mesa. Eso tiene que ver con el orden de la mesa de Shabbat. Y dentro del campamento anterior nunca nos decían los menos vecinos del Shabbat. Menos de la mesa. Copa. También menciona la copa. Eso es Shabbat. Eso es Shabbat. Ahí el Salmo 23, ahí no se menciona el Shabbat. Son símbolos, no te dice, y entras a Shabbat y vas a hacer las horas. No te dice nada de eso. Pero eso es Shabbat. El siguiente versículo es Shabbat. ¿Sí? Dice, me ungiste mi cabeza. ¿Con qué? Con aceite. Ok. ¿Quiénes entran realmente al Shabbat? ¿Quiénes van a entrar realmente al milenio? Todos los que guardan Shabbat, pero ¿quiénes? El pueblo. Dice que Israel es una nación de reyes y sacerdotes. ¿A quién se ungía?
reyes y sacerdotes. Son los únicos que se ungían con aceite. Entonces, ¿qué nos dice tú unges mi cabeza? ¿Con qué? Con aceite. Me estás apartando dentro de las naciones para ser un pueblo tuyo. Mi copa está rebosando. ¿Por qué hay una copa? Ajá, en copa de vino. Estamos entrando a Shabbat. Él está preparando la mesa. ¿Sí? ¿Tiene sentido o no? ¿Y cómo termina el verso? En la casa de mi padre moraré por largos días. O sea, va a haber un templo, la casa de Adonai, Habaita, la Shubabaita, que estamos diciendo, la Shub, volver a casa, la Shubabaita, queremos volver a casa, y moraré por largos días. Este verso te cuenta la historia del Shem. Este salmo, perdón. ¿Sí? Y el primer versículo es el más mal interpretado. ¿Cómo dice la mayoría de las versiones? Nada me faltará. Y de ahí se agarran para decir abundancia. El problema de la palabra nada es que no dice nada. Dice lo. Lo es no. El Señor y mi pastor y no me faltará. Eso toma otro sentido. Nada me faltará es que no, voy a ser abundante y rico y lo que quiera. No. El Señor es mi pastor y no me faltará. No me va a faltar. Él va a estar conmigo. No tiene nada que ver con abundancia. ¿Sí? A verlo. No temeré más. No me va a faltar. No tiene nada que ver con abundancia. Y cuando dijiste que muchos de ver, nomás el número uno, bien padre, porque mira, aquí nada me va a faltar. Aquí voy a tener mi Ferrari, Lamborghini, Lotus. No tiene nada que ver. ¿Sí? Ok, entonces, el número dos, la mesa la pondrás en orden. El Salmo 23 nos conecta a Shabbat también. ¿Cierto o no? Amén. Shabbat entramos con una mesa. Y lo dice, candelero encenderá las lámparas. Para del Shabbat, ¿no? ¿Tiene sentido? Y luego dice, y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio. ¿Qué es el altar? ¿Lo qué? No, el altar de oro para el incienso. ¿Dónde están las oraciones? Entramos haciendo oraciones. Si no entramos a Shabbat haciendo oraciones, no estamos levantando un tabernáculo. Por eso hay un protocolo para entrar. Si no haces oraciones, no estás entrando al Shabbat. ¿Sí? Entonces los judíos lo inventaron todo eso. Incienso, acuérdate que donde se deposita el altar se depositan las oraciones del pueblo para el Padre. ¿Sí? Y el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio. Está enfrente de Hashem. ¿Sí? Hay alguien que pone las oraciones ahí. Todo lo que pidas al Padre a través de mí, yo lo haré llegar. Lo pongo en el altar de incienso. ¿Sí? Entonces en Shabbat tú entras con oraciones. ¿Estamos bien, no? Son los primeros 4 pasos. Ya nos faltan 18 pasos y nos vamos. No, no, son 7 nada más. Ok, 40 del 6 al 9. Dice, después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. ¿Qué es el altar del holocausto? ¿Qué se ponía en el altar del holocausto? Ofrendas. ¿Pero qué se quemaba ahí? Podías hacer ceniza con lo que ponías.
Pero hay unas ofrendas especiales. El tercer tipo de ofrenda. Tenemos la ofrenda Olá, que todo se quemaba. Minja, y tenemos Shelamim. Shelamim son las ofrendas de paz. Las ofrendas de paz se quemaban en el altar, una parte para Shem, una parte para Levita y una parte para ti. Comida. Comer. En la mesa de Shabbat hay un altar de holocausto. Hay una comida que tiene que ser como convenio. Sí o sí, tiene que haber un convenio. ¿Tiene sentido? ¿Tenía que estar la sal? Sí, digo ya, acuérdate cómo se hacían las ofrendas. Eso es otro capítulo, cuando veamos a Levítico, cómo hacían las ofrendas, todas las ofrendas se tenían que salar. La sal la quitaste en Shabbat. Pero acuérdate que todas las ofrendas que se iban al altar se salaban. Todas, todas. Tiene que haber sal. Digo, no viene aquí, pero ya luego que leamos Levítico, vamos a ver todo el tipo de ofrenda y en todas las ofrendas se tenían que salar. Están levantando un templo. O sea, cada Shabbat tú levantas un templo. Meter gente al templo puede ser perjudicial para ellos. Yo creo que eso, Shabbat es una fiesta. Es la primera de las fiestas. Y meter a alguien a las fiestas cuando no realmente no hay un convenio, personalmente yo creo que tenemos que explicarles primero, no porque vayan a la fiesta o no porque van a Shabbat, es bueno para ellos, a lo mejor no va a ser bueno para ellos. Porque pueden tener puedes explicarle una cena de Shabbat cuando no sea Shabbat, un jueves, te invito, mira, esto es lo que hacemos, no es Shabbat, pero es lo que normalmente hacemos. ¿Sí? Pero te digo, todo esto que está haciendo Moshe, está levantando un Mishkan, está levantando un tabernáculo. En Shabbat, exactamente hacemos lo mismo, levantamos un tabernáculo. Ahorita las canciones que cantábamos también, dejas todo, toda tu obra y te dedicas a Hashem. Ahorita vamos a ver que todo esto tiene que ver con Hashem. Ah, al último. Sí. Al último tiene que ver con Hashem. Vamos a seguir leyendo. Ahorita terminamos y luego ya tomamos decisiones si invitamos o no personas a Shabbat cuando ni siquiera conocen nada. Es que es complicado, digo, invitar a alguien cuando no tiene un convenio realmente con Hashem. Para mí sí es complicado. Lo estás metiendo en un espacio sagrado, un espacio santo. Hashem, cuando creó el Shabbat, en Génesis, ¿cómo lo mencionó? Santo. Lo hizo santo, apartado. La gente realmente se aparta. Porque si invitas a alguien que se aventó unas carnitas de puerco en la mañana y viene a tu Shabbat, es en serio. ¿Cómo sabes realmente? ¿Sí? ¿Cómo sabes realmente si él realmente tiene un compromiso con Hashem? Para mí es complicado invitar a alguien que no esté, enseñarle algo que no esté en convenio. Porque es un convenio, Shabbat. Digo, hay posturas que dicen, no, puedes invitarlo. Yo difiero. Digo, muy personal, yo difiero. Yo difiero de eso. Sí, definitivamente. Definitivamente. Ahorita terminamos esto y vamos a ver por qué. Aquí nos va a decir por qué. ¿Sí? El 7. Dice, luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión
y el altar y pondrás en ella agua. Tenemos agua en Shabbat, ¿no? Tenemos que lavar las manos, ¿no? Tenemos que purificarnos, tenemos que limpiarnos. Muchas tradiciones incluso se vayan antes de entrar a Shabbat. Lo que quieran hacer con el agua, está bien. Quieren limpiarse, lavarse nada más las manos, pero tiene que haber agua. Y este es el más importante. 8. Finalmente, pondrás en el atrio alrededor la cortina a la entrada del atrio. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo, todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Así como Hashem lo declaró en un principio, santo el Shabbat, así este Mishkan que se está construyendo es santo. Las puertas. Las puertas. ¿Recuerdan cuando con Yeshua venían a la puerta? Señor, Señor, en tu nombre predicábamos y echábamos fuera demonios. Nunca los conocí. Apartados de aquí, hacedores de maldad. No los dejó entrar al Shabbat. No hay espacio para ellos. Tú pones este muro. De hecho, la canción que cantábamos, se levantan murallas alrededor nuestro. Se levantan muros alrededor nuestro porque tú estás diciendo que esto es santo, lo proclamas santo y no dejas que nadie entre. Se levanta una cortina para entrar a tu espacio sagrado. Donde tú estés delante de la presencia de Hashem. Y donde el pueblo va a estar reunido. Al final del día, el séptimo milenio es donde el pueblo va a estar reunido en el Shabbat. Prepara la mesa. Tú estás preparando la mesa en presencia de mis enemigos. Mis enemigos están aquí, pero tú estás preparando mi mesa, donde yo voy a entrar y a morar contigo, donde voy a entrar y a cenar contigo. Las bodas del Cordero. Aunque están mis enemigos, tú estás preparando eso. Cuando Yeshua dice, voy pues a preparar una morada, un lugar, una casa, un espacio, donde yo esté, ustedes también estén. No es en el cielo, pero se va a preparar esa morada para entrar a ese espacio. ¿Sí? Y una vez las 7 se termina, se cierra la cortina y el aceite de la unción ungirás el tabernáculo. Y ahorita leímos el Salmo, que le iba a decir aquí, pero ya lo dijimos. Me ungirás. ¿Por qué me ungirás? Porque me apartaste como una nación de reyes y sacerdotes, un pueblo diferente a las demás naciones. Por eso estoy aquí. Porque unges el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás y todos sus utensilios, y será santo, apartado, sadik. Por eso somos ungidos al entrar. Fuimos apartados para Hashem. ¿Tiene sentido? ¿Sí? ¿Preguntas? No decía nada del Shabbat, pero aquí está el Shabbat, ¿o no? Entonces, cuando uno ve todos esos ritos que hace el judío, que dices, muchas oraciones, aquí no dice cuántas oraciones debe hacer. Aquí dice que debes escuchar la voz de Hashem. Y si quieres escuchar la voz de Hashem, tenemos una porción para estudiar. Cada semana tenemos una porción diferente. Y la porción que tenemos es la palabra de Hashem, que podemos estarla leyendo toda la semana, prepararnos para ese día. También es válido. Pero tenemos una porción, que es abrir la palabra de Hashem. ¿Sí? Amén. Dije que no me tardaba y me tardé 23 minutos. Ok. Hashem. Baruch Hashem. ¿Preguntas? ¿No? Muy bien. Baruch Hashem. Cada vez que terminamos un libro, Hasak, Hasak, Benit, Hasek, esfuérzate, esfuérzate y sé fortalecido. ¿Sí? La siguiente semana iniciamos con el libro de Baikra, Levítico. Ahora vamos a ver la instrucción para el pueblo. Es uno de los libros
más interesantes. Creo que toda la Biblia está interesante, pero ese libro de Levítico tiene algo peculiar y se enseña a los niños. Y cuando dices que el reino de los cielos es de los niños, si logramos entender ese libro, somos como niños de un pueblo diferente. ¿Ven? Muy bien. Que el Eterno les bendiga. Nos vemos la siguiente semana. Shavuot Tov.